Ok gente, así como hicimos con los estrenos de DC del último par de años, en el caso de Aquaman y el Reino Perdido decidí esperar unos cuantos días que más adelante se convirtieron en unas semanitas y que bueno ya se convirtieron en todo un mes con la intención de que más gente se fuera uniendo y estuviera viendo la película y así nosotros pudiéramos hacer este video de la manera más completa posible, es decir ya con spoilers a tope y sin la preocupación de que se nos llegue a escapar alguna sorpresa de la cinta, que bueno tampoco es que tenga las 1001 revelaciones, ni cameos, ni conexiones, ni nada de eso, pero bueno, quiero dejar todo comentario sobre la película, ya sea con o sin spoilers. Para este video vamos a utilizar un formato que ya hemos utilizado con los estrenos anteriores, que es primero dar una opinión completamente sin spoilers para aquellos que posiblemente no hayan visto la película aún, después tendremos un análisis mucho más completo sobre lo que ha sido la historia y la trama de la película, continuidad con el resto de su universo y demás, y claro ya como último punto, comentaremos un poco de información sobre lo que se viene de cara al futuro. Sobre esto último seguramente muchos pensarán que ya no hay nada, siendo que esta ha sido la última película del DC Extended Universe y que muy seguramente esta haya sido la última vez que vimos esta versión de los personajes, particularmente de este Aquaman de Jason Momoa, pero bueno, al menos respecto al actor, y un poquito de la continuidad, pues tenemos información muy interesante, por lo que obviamente los invito a que se queden hasta el final del video. Ya por último, con toda esta introducción, los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, donde vamos actualizando noticias y más detalles sobre estos de una manera mucho más constante. De paso, los invito a la sección de me gusta de nuestra cuenta de Twitter, donde dejamos fuentes de información actualizadas. Y por qué no, tenemos una cuenta de TikTok por ahí. Pero bueno, ya con todo eso dicho, la cosa dice así. Como sabrán, en los últimos meses estuvimos siguiendo la promoción de la película, que dejaba algunas figuras, pósters, algunos trailers, spots promocionales, pero la verdad es que veíamos muy poco material promocional y sobre todo muy poca presencia que dejaban ver que el marketing estaba siendo bastante discreto. Digamos que en ese sentido fueron muy descuidados con la película, como si esta realmente no le interesara al estudio. Por supuesto, todo esto reflejó la situación de la misma, pues como venía diciendo, era la última película de un universo ya terminado, ya no habría continuación no solo para sí misma, sino para el universo en la que está situada, y muy seguramente sería la última vez que veríamos a Jason Momoa como Aquaman, por lo que no solamente a la gente dejó de interesarle un poco, sino que el mismo estudio parecía tener esta actitud, como de bueno pues nos queda esta película, la estrenamos y seguimos adelante. Recordemos que a partir de su estreno, ya no viene ningún proyecto que sea una continuación directa para este universo, sino que ahora todo proyecto será del reinicio de James Gunn o universos diferentes separados de este. Pese a esto, pues se trata de la última película de esta continuidad y aquí en el canal la estuvimos siguiendo durante varios años, por lo que si bien no fue una gran conclusión para este universo, hay que tratarla como la última película de esta fase. Entonces, entrando ya a una opinión sin spoilers, puedo decir lo siguiente. A mí honestamente me gustó la película, definitivamente la recomendaría para pasar un buen rato en el cine, y para nada es un desastre ni es espantosa, como seguramente mucha gente habrá dicho. Me parece una buena secuela, y sobre todo que guarda una continuidad monumental con la primera, pero debo decir que tristemente no tiene todo lo que hizo genial a la primera. Pasa que en la primera teníamos un hilo conductor bastante bueno, que si bien no era la gran maravilla, estaba establecido bastante bien. Esto permitía que toda la secuencia de eventos fuera continua y que se entendiera cómo la aventura estaba avanzando, pero en esta ocasión creo que se siente muy atropellado. En parte creo que esto se debe a los tiempos que se le da a cada conflicto y cómo en medio de todo aparece una especie de subtrama, que de hecho es lo que está desembocando todo, pero que pierde importancia y se desaparece por completo, lo que no permite que se entienda qué es lo que está ocurriendo. Por un momento estamos en un escenario o en una situación de la película, pero luego pasamos a otra y todo en general se siente desconectado. Supongo que eso se debe al montaje, al ritmo, al mismo guión de la película, y esto deja que no se sienta tan orgánica como la primera. En ese sentido, aunque la escala y el espectáculo sea igual, creo que es una historia mucho más contenida, pese a que sus consecuencias son colosales. En resumen, todo esto significa que si bien la película es entretenida y en efectos visuales está al nivel de la primera, no creo que se haya construido tan bien como esta. Pero bueno, en mi opinión sigue siendo recomendable que la vean, ya sea en cines o en digital o en su copia física, porque honestamente creo que tiene buenas cosas que ofrecer, e incluso si pones atención desde el inicio, llega un momento en el que la trama toma cierto giro que honestamente sí es bastante impactante. Pero bueno, ya con todo eso dicho, pasemos a la parte completamente con spoilers, a explicar un poquito más de qué rayos se trata esta película, qué es lo que ocurrió, qué consecuencias tuvo, y entonces la cosa va así. Según lo que se cuenta, esta historia comienza poco antes del hundimiento de Atlantis, cuando existió un séptimo reino conocido como Necrus y era gobernado por el rey Kordax, el mismísimo hermano del rey Atlan.
Este reino se convirtió en una potencia utilizando una sustancia conocida como el oricalco, pero resultó que esta era terriblemente nociva para la atmósfera de la Tierra, pues contaminaba los mares, calentaba el planeta, y pues era peor que dejar tu latota de refresco ahí en la playa. Justo por esto, Atlan pidió a Kordax que dejaran de utilizar el oricalco, pero este se negó y entró en guerra con Atlantis. Además, al ver que Atlan portaba el tridente dorado, decidió utilizar la magia oscura para hacer su propio tridente, lo cual lo convirtió a él y a su reino en estos bichos extraños. Luego de vencerlos, Atlan utilizaría su propia sangre, es decir, su propio ADN, para hacer otro hechizo de magia negra que mantuviera congelado por la eternidad todo rastro de este reino. Pero, oh sorpresa, resulta que ya en la actualidad, Black Manta y el cambio climático le dieron en la torre a todo esto. Por un lado, el calentamiento de los polos hizo más accesible el lugar donde estaba el reino perdido, y a su vez, buscando tecnología atlanteana para reparar su traje, Manta se encontraría con estos restos, y al tocar el tridente negro sería poseído por Kordax, por lo mismo de la magia negra, supongo. Pero bueno, por los siguientes 5 meses le daría información sobre el oricalco, sobre su ubicación, el reino perdido, el funcionamiento de su tecnología y todo eso, lo que convertiría a Manta en una amenaza para Atlantis, y lo llevaría eventualmente a reencontrarse con Aquaman. Mientras tanto, vemos a Arthur lidiando con ser un padre, ser un héroe, ser el rey de Atlantis, y además se introduce una trama bastante curiosa. Casualmente, en los últimos 5 meses han estado ocurriendo desastres naturales, se ha estado calentando el planeta, e incluso se menciona una especie de epidemia bajo el agua, cuyos brotes han estado matando a la gente de Atlantis, incluido nuestro queridísimo Vulco. Conforme avanza la película, Arthur se da cuenta de que todo esto ha sido provocado por Manta, quien está quemando el oricalco para calentar el planeta, y además descubrimos que todo esto no lo ha estado haciendo precisamente Manta, sino que toda acción la está siendo poseído por Kordax. Como decía antes, creo que este es un problemita de la película, y es que toda la trama del reino perdido, de Kordax, del hechizo, de la magia negra y el oricalco y todo eso, no se introduce sino hasta mucho después en la película, por lo que de repente como que sí se pierde el hilo de lo que está haciendo Manta, y nos preguntamos, oye, pero ¿cuál era su motivación? Creo que el gran problema es que esta trama queda un poquito desaparecida, pero bueno. Como decía antes, todo lo que está haciendo Manta lo está haciendo poseído por Kordax, por lo que este lo guía para deshacer el hechizo que lo tiene cautivo, y para deshacerlo necesita la sangre de Atlan, o mejor dicho, su ADN, por lo que necesitaría la sangre de Atlana, de Orm, de Arthur, o incluso del bebé. No lo voy a negar, la verdad es que la escena de esa revelación es bastante intensa, y honestamente sí me gustó cómo la crearon. Bueno, pues hasta me sacó un wow. Pero bueno, todo esto lleva al rescate del príncipe, la pelea final, el enfrentamiento entre Manta y Aquaman, que la verdad está bastante chido, y aunque todo se complica un poco al final, pues ya sabemos que todo se resuelve, e incluso desde antes el mecanismo que usaba Kordax para calentar el planeta fue destruido, por lo que tampoco se llegó a esa consecuencia. Como lo dije, es una historia interesante, incluso diría que es algo nuevo con respecto a lo que vimos antes, y este giro que dan con el bebé pues sí está cañón, pero de nuevo, la manera en la que se ejecutó, siento que pudo haber sido mejor. Y ahora 3 puntos muy importantes que quisiera comentar. Número 1, ya lo dije hace rato y lo quiero volver a decir, la continuidad con la primera película es espectacular. Muchas referencias, muchas conexiones, recreación de escenas, incluso metraje de la primera película, y bueno, hasta el soundtrack es exactamente igual, así que bien por eso. Número 2, tenemos que mencionar el tema de Mera. Hubo mucho debate sobre si iba a aparecer en la película, iba a tener mucho o poco tiempo en pantalla, la iban a recortar por completo o qué pasaba. Gracias al material promocional ya sabíamos que iba a aparecer sí o sí, incluso era parte del merchandise de la película, y al final el personaje termina teniendo unos sólidos 5 o 10 minutos en la película. Pero la verdad es que esto fue más malo que bueno, pues el personaje se siente muy recortado, muy aislado, como que está mucho la intención de quitarla a la fuerza, y la verdad es que luego del gran papel que tuvo en la primera película, se siente demasiado su ausencia en esta cinta. Y de hecho eso es muy extraño, ya que por la trama que toma la película, debería ser un personaje más importante. Y lo más irónico es que a pesar de eso, sus escenas siguen siendo muy llamativas, y justo por eso creo que sí destaca en los pequeños momentos en los que aparece, pero se siente muchísimo su ausencia en la trama. Y definitivamente creo que lo mejor hubiera sido recastear al personaje para no sacrificarlo en la trama. Y cosa número 3. Quisiera que prestemos atención a este detalle. Si bien el tema del oricalco se resolvió y todo eso, los daños que Manta causó al planeta seguían ahí, por lo que al final de la película, Arthur toma la decisión de revelar Atlantis al mundo, para que estos cooperen juntos y reviertan el daño que causó Manta, e incluso compartan su tecnología con los científicos del mundo, con la intención de revertir el cambio climático y de sanar al planeta. Y ahora pregunto yo, si esta es la última película que vimos en esta continuidad, ¿no significaría un gran final para este universo?
Si bien ya estamos dejando de ver esta versión del planeta Tierra, al menos significa que con este hecho, lo que ocurrirá con él será bastante bueno. Y en resumen a todo eso, lo llamo un premio de consolación para este DCEU que ha muerto. Bueno, solo piénsenlo, es algo bonito. Pero la pregunta seguramente sigue siendo esta: ¿de qué universo estamos hablando? Pues aquí tenemos una respuesta muy segura. Definitivamente estamos en el DC Extended Universe que comenzamos a seguir con Man of Steel y que recientemente llegó a cosas como The Flash. Seguramente esta respuesta parecerá rebuscada y puede que no convenza a muchos, pero por un lado es simple lógica y por otro lado hay una pista que lo comprueba. Resulta que la película tiene un cómic precuela canónico donde no solo vemos lo que estuvo haciendo Arthur, sino que además tiene una aventura con algunos miembros de la Liga, específicamente Diana y Barry. Incluso se menciona tecnología de Apocalypse, pero bueno, lo importante es que los vemos, y particularmente a Flash ya lo vemos con el traje de su película. Sobre cómo cambiaron las cosas después de la película de Flash, ya hicimos un video con explicación, pero claro, sigue siendo la misma continuidad en la de Justice League, la primera película de Aquaman, este cameo en Peacemaker, incluso de la película de Flash, pero simplemente con la única variación que tuvo ese universo, es decir, este último cambio en su Batman. Pero fuera de eso, tiene sentido que sea esta misma continuidad en donde ocurrió esta escena postcréditos, por ejemplo. Y bueno, eso ha sido todo para el DC Extended Universe, pero entonces, ¿qué viene ahora de cara al futuro? Particularmente en lo que se refiere a proyectos del DCU de James Gunn. Pues bien, vamos a decirlo así, toda la conversación sobre Jason Momoa lleva a pensar que dejará de ser Aquaman y pasará a convertirse en el lobo de este universo. No solo existen rumores desde hace mucho tiempo, sino que incluso los mismos involucrados como Peter Safran o Jason Momoa dejan entrever con sus declaraciones que ya no hay planes ni una intención por continuar con esta versión del personaje. Ellos mismos han reconocido que este es el final para esta continuidad de DC, pero pese a todo eso, Momoa ha comentado en muchísimas ocasiones que le encantaría ser lobo, y aunque ha negado que haya conversaciones para eso, también existen muchas pistas indicando que sí lo puede ser. Por ejemplo, esto de Natalia Safran, prácticamente ya dándolo por hecho, un me gusta de James Gunn para un fanart, e incluso declaraciones de Jason hablando como si el personaje ya fuera completamente suyo. Hay que recordar además de esto que en sus declaraciones, él comenta que DC y Warner siempre serán su casa, y que definitivamente estará de regreso ahí. Además de haber comentado el año pasado que ya estaba ocurriendo un proyecto entre él, Gunn y Safran, por lo que es muy seguro decir que esto puede estar en planes y que será algo que estaremos viendo en DC Studios. Pese a la baja promoción, la película ha tenido un buen rendimiento en taquilla, principalmente gracias a su estreno en China, pero la verdad es que para lo que se esperaba, la película hizo números muy sólidos, e incluso por lo que se comenta no solamente se pagará sola, y no será un fracaso como las otras películas, sino que además podría convertirse en la película más taquillera del DCU desde su antecesora. Esto podría permitir que Jason regrese como Aquaman al DCU de James Gunn, pues ya sabemos que esta es una posibilidad y que está ocurriendo con otros personajes y actores, pero para mí definitivamente será el nuevo lobo. En fin, déjenme aquí abajo en los comentarios qué opinan sobre todo esto, qué les pareció la película, y hablo para ustedes, Rama, nos vemos. Bye.